Hoy nos metemos de lleno en uno de los periodos, la verdad, más fascinantes y contradictorios de la historia de España, la Restauración. Imaginen esto, una época de estabilidad como nunca antes se había visto. El truco, que estaba toda construida sobre un sistema de corrupción total, era literalmente una máquina política pensada para mantener el orden, costase lo que costase. Y claro, toda máquina necesita un ingeniero, un arquitecto, y en este caso ese arquitecto fue Antonio Cánovas del Castillo. Esta descripción, la verdad, le viene como anillo al dedo. Es que capta a la perfección esa dualidad, ¿no? La de un hombre que diseñó todo un sistema para, supuestamente, salvar a la monarquía, pero que por el camino se llevó por delante la mismísima idea de democracia. Pero a ver, para entender bien a Cánovas, primero hay que entender el lío que se encontró, o sea, el punto de partida. España venía de un caos tremendo, el llamado sexenio democrático. Pensemos, una república que no funcionó, guerras civiles por todas partes, golpes de estado militares uno detrás de otro, un desastre. La gran pregunta que flotaba en el ambiente era, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo narices ponemos orden aquí? Y aquí entra Cánovas. Ojo, que no era un tipo que improvisara, no. Era un auténtico ingeniero político. Tenía un plan, una visión clarísima para una España estable. Y se puso manos a la obra para construirla, pieza a pieza. Vamos, con una precisión casi de relojero. Venga, vamos a ver cómo lo montó. El objetivo número uno era en el fondo muy simple, pero a la vez tremendamente ambicioso. Quería paz, y para conseguirla tenía una idea fija. Había que echar a los militares de la política. Se acabó eso de que los generales decidieran quién gobierna. El poder para los civiles. Esa idea, el civilismo, se convirtió en la obsesión, en la prioridad número uno, por encima de cualquier otra cosa. Vale, pero ¿cómo se le vendió esto a la gente? ¿Cuál era la cara pública del sistema? Pues por fuera era una maravilla. Parecía una democracia parlamentaria moderna, funcional, casi de manual. Es que Cánovas era un genio de las apariencias, y su plan tenía, digámoslo así, una fachada perfecta, impecable. Y esta fachada se sostenía sobre dos pilares, dos ideas clave. Por un lado, una constitución, la de 1876. Era moderada, flexible, lo bastante ambigua, vamos, como para que diera igual si gobernaban los conservadores o los liberales. No había que cambiarla. Y por otro lado, y esto es la clave de todo el invento, el famoso turno pacífico. Básicamente, un pacto entre caballeros para irse turnando el poder. Y aquí es donde se ve la genialidad o el cinismo del asunto. Cánovas y su gran rival, el líder liberal Práxedes Mateo Sagasta, pues en realidad eran socios. ¡Socios! Acordaban por adelantado a quién le tocaba gobernar la siguiente legislatura. Así se evitaban peleas de verdad, golpes de Estado, se garantizaba la estabilidad. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón. Si ya se sabe quién va a ganar, ¿cómo se aseguran de que las elecciones salgan como han pactado? Pues aquí es donde dejamos de ver la bonita fachada y nos colamos en la sala de máquinas, porque para que este turno pacífico funcionara como un reloj, hacía falta algo más. Hacía falta un mecanismo oculto, una maquinaria perfectamente engrasada de fraude electoral, para que el resultado fuera siempre el que tocaba. Y todo empezaba en Madrid, con algo llamado el encasillado. Imagínense la escena. Antes de que nadie fuera a votar, el gobierno y la oposición se sentaban en un despacho y se repartían los escaños. Este para ti, este para mí. Como si fueran cromos, de verdad. Esa lista era el guión de las elecciones. El resultado ya estaba escrito antes de empezar. Y el sistema funcionaba como una cadena de mando militar, una jerarquía perfecta. La orden con los nombres, el encasillado, salía de Madrid. De ahí bajaba al gobernador civil de cada provincia. Y este gobernador se lo pasaba a la pieza final, a la persona clave sobre el terreno en cada pueblo, en cada comarca. Y esa pieza clave, ese engranaje fundamental, era el cacique. El cacique era, pues, el mandamás del pueblo, el dueño de las tierras, el que te prestaba el dinero, el que tenía todos los contactos. Ojo, que normalmente no necesitaba ser violento. Su poder era mucho más sutil, se basaba en los favores, en el clientelismo. Oye, ¿necesitas un trabajo para tu hijo o que te quite una multa? Pues ya sabes a quién tienes que votar. Y si no lo hacías, bueno, la vida se te podía complicar bastante. Pero claro, a veces ni con todo el poder del cacique era suficiente. Siempre había gente que no se dejaba controlar. Y es aquí donde la maquinaria del fraude se ponía creativa. Vamos, donde se volvía descarada de verdad. Vamos a echar un vistazo a algunas de las técnicas que se usaban el día de las elecciones. La palabra que lo resume todo, y que seguro que ha llegado a nuestros días, es pucherazo. Es un nombre curioso, ¿verdad? Viene de puchero, porque a veces las urnas eran literalmente pucheros de barro.
Y esa palabra, pucherazo, se convirtió en el nombre para todo el catálogo de trampas que se hacían para que el resultado final coincidiera mágicamente con la lista del encasillado. Y es que el ingenio para el fraude era tremendo, había de todo. Estaban los lázaros, que era básicamente hacer que los muertos votaran. Sí, cogían el censo y ¡hala! A votar. Luego el pucherazo clásico, o se metían votos de más en la urna o directamente se daba el cambiazo por una urna ya preparada con los votos buenos. Y no nos olvidemos de los candidatos cuneros, políticos de Madrid que se presentaban por un pueblo de Cuenca donde no los conocía nadie. Así era facilísimo inventarse sus votos. Y oye, que si todo lo demás fallaba, la solución era la más sencilla de todas. Se cogía el acta final y se escribía una nueva con el resultado que tenía que salir. Y listo. Esta frase, que se hizo famosa en la época, lo resume perfectamente. En España, los muertos resucitan para votar. Es que te da una idea del nivel de descaro del sistema. El fraude era tan evidente que ni se intentaba disimular. ¿Para qué? No hacía falta. Y aquí es donde nos preguntamos, lógicamente, pero bueno, si el fraude era tan bestia y todo el mundo lo sabía, ¿cómo es posible que este sistema durara décadas? ¿Por qué la gente no se levantaba en armas cada vez que había elecciones? La respuesta es sencilla, porque la máquina era casi indestructible, estaba blindada. Pongamos que alguien, un valiente, denunciaba el fraude. ¿A dónde iba su queja? Pues a una comisión en el Parlamento que estaba formada por los mismos políticos que habían organizado el fraude. Es que es el chiste del zorro cuidando el gallinero pero hecho realidad. Y por si fuera poco, en los pueblos el dueño del periódico local solía ser el propio cacique. Así que, ¿quién iba a publicar la queja? Vale, el sistema trajo paz, trajo orden, pero todo tiene un precio. Y el precio de esta estabilidad artificial fue altísimo. Vamos a ver un poco cuáles fueron las consecuencias de todo esto, no solo en la política, sino en la economía, en la sociedad, en todo el país. Básicamente, el sistema de Cánovas fue un traje a medida para las élites. ¿Quién ganaba? Pues las élites económicas. Por ejemplo, con el proteccionismo se aseguraban los beneficios de los industriales textiles de Cataluña y de los grandes terratenientes de Castilla. Y a cambio, el Estado reprimía con muchísima dureza a cualquier movimiento obrero que pudiera molestar. El resultado fue que se abrió una brecha enorme entre la España oficial, la de los políticos en Madrid, y la España real, la de la gente de la calle, que veía todo aquello como un teatro en el que no participaba. Como hemos visto, era una obra de ingeniería política casi perfecta, pero tenía un punto débil. Dependía muchísimo de su creador, de su ingeniero jefe. Y la gran pregunta era, ¿qué va a pasar con la máquina el día que falte el maquinista? Pues ese día llegó. En 1897, un anarquista asesinó a Cánovas. Y su muerte no pudo llegar en peor momento. Dejó al sistema sin su cerebro justo en la víspera de la mayor crisis nacional en décadas, el desastre del 98, la humillante pérdida de Cuba y Filipinas. La máquina se había quedado, de repente, sin su piloto. Entonces, si hacemos balance, ¿cuál es el legado de Cánovas? Pues es una moneda con dos caras, la verdad. Por un lado, la cara consiguió algo que parecía imposible, casi medio siglo de paz, y sacó a los militares de la política, que no es poco. Pero por otro lado, la cruz, el precio a pagar fue brutal. La corrupción se convirtió en algo normal, parte del sistema. Y lo que es peor, se instaló en la gente un cinismo, una desconfianza total hacia la política que ha durado muchísimo tiempo. Y ahí está la gran tragedia de su invento. El sistema era tan rígido, estaba tan perfectamente diseñado para la España del siglo XIX, que fue totalmente incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. No supo qué hacer con las nuevas fuerzas que estaban naciendo, las clases medias en las ciudades, los obreros organizados, en fin, que su mayor virtud, esa rigidez que le dio estabilidad, acabó siendo su condena. Así que terminamos con una pregunta para la reflexión. Al acostumbrarnos durante décadas a que la democracia era un puro teatro, a que votar no servía para nada, ¿no estaría la Restauración poniendo las semillas de la inestabilidad que vendría después? Dicho de otro modo, ¿fue la paz de Cánovas una paz envenenada? ¿Una que, a la larga, hizo casi imposible construir una democracia de verdad? Ahí lo dejamos.